Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Buen día Delia, buen día Lilia, aquí estamos. Qué bueno que estén compartiendo con nosotros este tiempo. Damos gracias a Dios. Buen día Ani, bendiciones. Disfrutando de este tiempo precioso que pasamos juntos en la presencia de Dios. Disfrutando. Gloria a Dios. Estamos felices por poder este día, compartir con ustedes. Buen día Juan Carlos. Buen día. Buen día a todos. Buen día Graciela. Buen día. Buen día a todos nuestros hermanos, a todos los que se van a ir sumando a esta transmisión y que nosotros compartimos. Hoy será un día de victoria. Lo creemos y lo confesamos. Esperamos un momento más para comenzar con la palabra, pero tengo expectativas de lo que Dios puede hacer a través de la palabra. Así que damos gracias a Dios. El tema, como les decía, como les escribí, había puesto allí en las redes, es cómo vencer el temor. Cómo vencer el temor. Un tema, sin lugar a dudas, muy actual. Muy actual. Así que vamos a hablar de esto y esperamos que sea una palabra de bendición, sea una palabra que haga bien. Mi querido Jorge y su hermosa familia, buen día, bendiciones. Qué bueno es que estén con nosotros. Vamos a comenzar ya prontito. Ya estamos comenzando. Quiero compartir esto en la página de la iglesia. Horacio, buen día, bendiciones. Anto, buen día, bendiciones. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque podemos esta mañana estar juntos. Y así comenzamos entonces. Quiero hablarles hoy. Soledad, buen día. Un beso para vos y toda tu familia allí en esa preciosa ciudad de Viedma. Jemmy, buen día, y a toda la familia, un abrazo.
Vamos a ver un poquito de dónde comienza el temor, de dónde empieza el temor, dónde empieza. Yo quiero leerles un libro, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 10. Leerles allí la palabra de Dios. Miren lo que dice. Dice que el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Qué impresionante esta palabra. El hombre ha caído de la gracia de Dios. Es decir, ha dejado de tener una comunión íntima con Dios, se ha apartado de Dios y ahora comienza a vivir en el temor. Buen día, mi querida Viviana. Un beso grande, inmenso a todos nuestros amados hermanos allí en Uruguay, al apóstol Lemuel, a su esposa, a todos los pastores, a los ministros de este ministerio. Damos gracias a Dios. Bendecimos al pastor Joselo y a toda la gente que amamos con nuestro corazón. Les decía entonces, buen día, pastor Pablo. Les decía entonces que el hombre se aparta de Dios desde el huerto del Edén, y allí comienza a entrar el temor en la vida de las personas. El temor es una pasión que está dentro nuestro y que hace que aquello que se considera dañoso o arriesgado o aún peligroso, nosotros lo sacamos de nuestra vida. Buen día, Normita. Buen día. Bendiciones para vos, tu hijo, tus hijos, y para toda la gente que está siempre en nuestro corazón allí, en esa hermosa tierra. Entonces, la primera referencia que tenemos al temor lo tenemos allí en el libro de Génesis, donde el hombre se aparta de la presencia de Dios y dice la Escritura que él le dice a Dios que oyó su voz en el huerto, ¿sí? Y que tuvo miedo porque estaba desnudo y se escondió. Patri, buen día. Oscar, buen día. Bendiciones. Ahora, si nos vamos un poquitito más atrás en la Escritura, vamos a descubrir que ellos estaban desnudos delante de Dios y no se avergonzaban. El problema está en que se apartaron de Dios en el corazón, se alejaron de Dios en el corazón, y entonces comenzó a invadirlos, entre otras cosas, el temor. Vivían ellos en una comunión perfecta con Dios. En una comunión perfecta con Dios. No había vergüenza de estar desnudos delante de Dios, porque sus almas eran puras, porque no había malas intenciones, porque no había dobles intenciones. Ellos vivían su vida delante de Dios, pero al apartarse, el temor, la vergüenza de acercarse a Dios comenzó a llenar el corazón del ser humano. ¿Qué podemos entender por temor? El temor es espanto, es terror, es una emoción de intensa sensación desagradable que produce un estancamiento y una parálisis emocional. Produce un estancamiento y una parálisis emocional, el temor. Yo quiero leerles una historia que está en la palabra de Dios y vamos a encontrarla en el libro de Samuel, 1 de Samuel capítulo 17. Dice la Escritura que había un filisteo que venía todos los días durante 40 días a hostigar al pueblo de Dios. Este filisteo se llamaba Goliat. Y dice Goliat: hoy yo he desafiado al campamento de Israel.
dadme un hombre que pelee conmigo. Y dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Era el pueblo de Dios, eran el pueblo escogido de Dios, eran los escuadrones del Dios viviente. Sin embargo, estaban impregnados de miedo, estaban llenos de miedo. ¿Cómo sigue la historia? David se presenta ante el rey Saúl, habla con él de que él va a ir a pelear con el filisteo, y presten atención en el versículo 46 a lo que le dice David a este filisteo. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Miren qué impresionante palabra de el rey David. Qué impresionante. Buen día, Fabio. Bendiciones. Bendiciones a toda tu familia. Qué lindo que estés ahí. Entonces, Adrianita, buen día también. Miren lo que pasa. David se pone delante del filisteo y le dice: Dios te va a entregar hoy en mi mano. Oh, mi amado apóstol Alexander, buen día, bendiciones desde Brasil, un abrazo inmenso para ti y toda tu gente. Dice que el Señor te iba a entregar. Así que hay algo muy interesante en esta historia, y es el hecho de que David estaba lleno de la presencia de Dios y va ante el filisteo Goliat en el nombre del Señor a pelear contra él. El temor había desaparecido, porque él dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para venir a presentarse de esta manera ante los escuadrones del Dios viviente? Buen día, Elisa, bendiciones. Ahora, miren, estamos hablando del temor, ¿no es cierto? Gaby, buen día, bendiciones. Estamos hablando del temor, de cómo vencer el temor. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, somos hijos de Dios, personas, seres humanos, Él también participó de lo mismo, Jesucristo. También participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y miren lo que dice el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús venció a la muerte y a su imperio en la cruz del Calvario. Aleluya. Esta es una noticia maravillosa, porque más adelante el apóstol Pablo dice en un momento dado que la vida y la muerte nos pertenecen. ¿Saben una cosa? Aquel que está en Cristo no tiene temor de la muerte. No tiene temor. Porque la muerte ya no se enseñorea más de una persona, sino que la muerte es una servidora para llevar a esa persona a la presencia de Cristo cuando esa persona deja de existir. Juancito, buen día, bendiciones. Qué lindo que estés ahí. Ahora, el temor en sí no es pecaminoso. Tenemos que entender que hay dos clases de temor. Uno es el temor de Dios, o sea, es no miedo a Dios, sino el ser consciente de la presencia constante de Dios alrededor nuestro, en nuestra vida. Un temor reverente a Dios. El otro es el miedo, el otro es el temor de todas las cosas. Hay un temor que en sí no es pecaminoso, pero no debemos dejar que el enemigo nos ate con ese temor, porque entonces se transforma en pecado.
y comienza a ser una fortaleza en nuestro interior. ¿Por qué se transforma en pecado? Porque dejamos de confiar en Dios. Porque comenzamos a poner nuestra mirada, porque comenzamos a poner comenzamos a poner nuestra mente, la comenzamos a dejar que se llene de miedos, de temores, y dejamos de confiar en Dios. Y ahí es donde comienza a haber pecado en nuestra vida. Algunas situaciones se superan con medidas racionales, algunas situaciones de temor, ¿me entienden? Por ejemplo, a la noche me fijo si está cerrada la puerta de la calle. Algunos tienen la costumbre de cerrar la llave del gas, por si llega a haber una pérdida. Bueno, está bien. Algunos, dejé cerrado el auto, no va a ser cosa que me roben. O sea, tomamos medidas racionales, pensadas, para vencer el temor. Buen día, Ivette. Buen día, Viviana. Bendiciones. O sea, tomamos medidas que son racionales, pensadas, como para estar tranquilos, que no tiene nada que ver con el miedo irracional. ¿Sí? Ustedes saben que en esta situación que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, leía ayer una noticia, estaba viendo una noticia en televisión y decía que los problemas psicológicos y los problemas psiquiátricos han crecido muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque es lógico, hay temor a la pandemia, pero hay un miedo a veces que es irracional. Entonces hay personas que no han salido de su casa por meses y meses y meses, encerrados en sus hogares por causa del miedo. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18: en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, si yo tengo tanto miedo, es porque no he aprendido a confiar en Dios. Bendiciones, Hilda. Qué lindo que estés ahí. Buen día. Si el temor y el miedo me invaden, es porque yo he dejado de confiar en Dios. Es decir, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿A qué tienen miedo o temor las personas? A veces a dormir con la luz apagada. Anoche estaba escuchando a una mujer muy conocida. Decía: yo nunca duermo con la luz apagada. Una mujer grande, de 30 y tantos años. No estamos hablando de una criatura. Yo tengo uno de mis nietos que cuando se va a dormir, truca, apaga la luz, cierra la puerta de su pieza y duerme solito ahí en la pieza, sin miedo. Entonces, es una cuestión que el temor, el miedo lo supera, a la persona la supera. Había una mujer que hasta grande se orinaba en la cama, porque cuando era chica la hostigaba su propio hermano y le dibujaba una mano negra y la pasaba por debajo de la puerta y le hacía ruidos raros, y ella de niña creció con eso, y eso fue el miedo instalándose en su mente y en su corazón. Y la única manera de ser libre es que Dios te haga libre de ese miedo. Yo era muy pequeño, alguna vez fue pequeño y más lindo que ahora. Y me pasó que me levanto descalzo de la cama y meto la mano en un velador que era un caracol de mar. Y me agarró la corriente. Yo empecé a gritar. Gracias a Dios empecé a gritar.
Y la primera que salió corriendo fue mi madre. Pero cuando me vio que estaba electrificado, quedó parada en la puerta de la habitación, inmóvil, inmovilizada por el miedo. Estaba aterrorizada. Por un lado pasó mi padre y por el otro lado pasó mi tío, un hermano de mi papá. Uno corrió a la cama y el otro desenchufó el velador. Ariel, buen día, bendiciones. Entonces, el miedo paraliza. El miedo no permite a veces que uno tome medidas racionales, como decía hace un momento. El miedo no te permite pensar. Te detiene, te para. Y eso es tremendo. Cuando hablamos de miedos, ¿de qué tienen miedo las personas? De enfermedades. Por ejemplo, de esta pandemia. Los que no han sufrido la enfermedad tienen miedo de esta pandemia. ¿De qué tienen miedo? Hay personas que tienen miedo a las bacterias, a los insectos. Personas que tienen miedo a la soledad, a quedar solos en la vida. Personas que tienen miedo a la pobreza, a padecer hambre. Personas que tienen miedo a salir a la calle. Personas que tienen miedo al fracaso en el matrimonio, en su empresa, en decisiones que toman que tienen que ver con la vida. Personas que tienen miedo a la locura, a ser robados, a repetir maldiciones de la familia. Algunas personas tienen miedo a las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando alguien habla en lenguas, cuando alguien se cae, que son manifestaciones del Espíritu Santo. Y por supuesto el temor más grande que tienen muchos, o el miedo más grande que tienen muchos, es el miedo a la muerte, del cual estuvimos hablando hace un momento. Cuando estás en Cristo, la muerte no se hace dueña de tu vida. La muerte es una servidora para llevarte a la presencia de Dios. Pero si no está Cristo en tu vida, entonces hay un problema. Normita, buen día, bendiciones. Besos a toda la familia. Presten atención lo que dice la Escritura. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, Jesús estaba en la popa de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo Jesús: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces tuvieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, parece que fuera más fácil calmar al viento y al mar que calmar el miedo que tenían los discípulos de estar en la barca. Para Jesús fue más fácil, parece eso. Hay personas que por causa del temor sufren úlceras. Por causa de tener miedo sufren úlceras. Ataques de pánico. Personas que sufren depresión, ansiedad. Y personas que en la mente son atacadas por pensamientos negativos. Ahora, llevando esto a un pensamiento casi lógico, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que estos pensamientos te están invadiendo? ¿Y te pasó algo? Nunca.
O sea, perdiste noches de sueño, de descanso, de poder descansar, de poder reponer las fuerzas por causa de un miedo que era irracional, que no te sirvió para estar cuidado, porque una cosa es estar alerta, una cosa es estar dispuesto a actuar ante determinada situación y otra es esperar que esa situación venga cuando no vino nunca, cuando no pasó nunca. Entonces hay personas que sufren esos pensamientos negativos, las emociones son afectadas y nuestra voluntad, nuestra capacidad de reaccionar también es afectada por ese miedo irracional. Hay personas que han sido esclavizadas por el miedo, personas que fueron esclavizadas por el miedo. Por eso muchas personas nunca pudieron desarrollar aún sus ministerios. Hablo de personas que aman a Dios, que sirven a Dios, y nunca pudieron desarrollar en una mayor medida el ministerio por causa del miedo al fracaso. Hay personas que nunca pudieron actuar en lo natural, mucho más en lo sobrenatural. El cobarde, aunque parezca una palabra muy fuerte, ha sido transformado por el miedo, por eso no puede hacer la voluntad de Dios. Quien actúa con cobardía no puede actuar, no puede hacer la voluntad de Dios. Porque el miedo lo invade, lo aplasta, lo detiene, lo paraliza. Entonces necesitamos aprender a salir de ese lugar. Amado apóstol Lemuel, buen día, bendiciones. Qué lindo que estés ahí, bendiciones, amado. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Es decir, la cobardía puede traer consecuencias eternas. La cobardía. El cobarde está junto con los homicidas, con los hechiceros, con los fornicarios y con los que adoran imágenes. Ahí está el cobarde. En la misma lista. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a depositar nuestra confianza en Dios. Porque la cobardía no nos permite avanzar. Nos deja paralizados en un momento de nuestra vida. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Bendiciones, amado apóstol. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y luego le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en nosotros no hay un espíritu de cobardía. Hay un espíritu de avance, hay un espíritu de progreso, hay un espíritu de ir para adelante, de no detenernos en el caminar. Esto es el espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuál debe ser mi confianza? ¿Cuál debe ser mi confianza? Miren lo que dice la palabra de Dios. A ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, de vuestro corazón, les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. El Padre nos perdonó todos los pecados en Jesucristo, su Hijo. Y luego dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y luego dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta obra hizo Jesucristo por nosotros. Es decir, Él venció
a los principados y potestades y luego dice que los exhibió públicamente. ¿Saben qué significa esto en los términos bíblicos? Que a todo principado y potestad de las tinieblas, Jesús les sacó sus ropas reales y los hizo andar en harapos, en un desfile triunfal de Jesucristo, para que nosotros contemplemos la obra de Jesús en la cruz del Calvario. La cruz es un lugar de intercambio, es una vía legal para quebrar el poder de las ataduras. Por eso dice la Escritura, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Jessica, buen día, un beso para vos y tu preciosa familia. Es decir, hay un lugar donde nosotros hemos recibido libertad. Mi amigo, ese lugar es la cruz del Calvario. Ese lugar es la cruz del Calvario. Si te cruzás con estas palabras, no va a ser por casualidad. Va a ser porque Dios está buscándote y porque Él anhela que tu corazón sea de Cristo. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Porque a veces nos encontramos con que no sabemos qué hacer con el temor. Sí, es cierto, todo lo que está diciendo es cierto, pastor. Todo lo que está diciendo es cierto. Pero yo sigo con esto. ¿Cómo hago para vencerlo? ¿Cómo hago para salir victorioso de esta situación? ¿Cómo hago para que esto no me siga apretando, para que esto no me siga deteniendo? ¿Cómo hago para que esto se detenga en mi vida? Yo no quiero sentir más estos sentimientos de miedo, este temor, este espanto que vivo a veces. Bien, es necesario renunciar a eso. Renunciar a todo espíritu de miedo, de cobardía, de timidez. Eso lo vamos a hacer ahora. Yo te voy a guiar en una oración. Debes creerlo, debes declararlo con tu boca, debes creerlo en tu corazón para que eso se haga realidad en la misma presencia de Dios esta mañana. En el lugar donde estás, el Espíritu de Dios está. En el lugar donde estás, el Espíritu de Dios está. Porque Él es omnipresente, está en todos lados. Entonces vas a poder confesarle a Dios que vos renunciás a este miedo, a este temor, a esta incapacidad a veces de actuar ante determinadas situaciones. Y vas a ser libre en el nombre de Jesús. Podés hacer una oración conmigo. Padre, vos podés repetir esta palabra en voz audible. Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio al temor, a todas las fobias, a todas las ansiedades. Padre, en el nombre de Jesús, renuncio al miedo a las enfermedades. Renuncio al engaño en el nombre de Jesús, al ser engañado por Satanás. En el nombre de Jesús renuncio a eso. Al temor al rechazo, Padre, en el nombre de Jesús yo renuncio a eso y declaro sobre mi vida la libertad del Espíritu Santo. Renuncio al terror en el nombre de Jesús. Renuncio a la consternación en el nombre de Jesús. Renuncio al espanto que a veces me ataca durante las noches cuando quiero dormir. Ese espanto que viene sobre mi vida, yo lo echo fuera de mi vida. Renuncio a ese espanto en el nombre de Jesús. Renuncio al temor al futuro, Señor. Renuncio al temor que en el presente tengo. Y cancelo toda obra de temor en el pasado, en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo lo cancelo. A toda atadura que en mi vida me ató en el pasado, la renuncio, la cancelo en el nombre de Jesús. Declaro este día tu libertad sobre mi vida, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu amor. Yo ahora quiero orar por toda persona que está sufriendo de este miedo, de este espanto, de este temor.
En el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te ruego que ahora habilites recursos divinos para que vengan sobre estas personas para traer libertad al corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, que tu misma presencia, Señor, traiga ahora libertad sobre la vida de los que escuchan esta oración. Sea tu nombre glorificado en la vida de cada uno de ellos. Debo, amada hija, bendiciones. Un abrazo para toda la familia. Y, Padre, declaro libertad en el espíritu de tus hijos. Declaro libertad para que ellos sientan que realmente tu mano poderosa se ha movido y los ha liberado. Los declaro libres de toda influencia demoníaca. Quebrantamos el poder de toda influencia demoníaca sobre ellos. En el nombre de Jesús, declaramos tu poder. Señor, declaramos tu poder. Declaramos el poder de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. La muerte vicaria de Jesucristo en la cruz del Calvario. La muerte que Él tuvo en la cruz del Calvario por causa mía, por causa de los que están escuchando. En el nombre de Jesús yo declaro esa libertad, Padre. Y ahora te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que venga sobre esas personas un bautismo de tu amor. Un bautismo de tu amor. Aleluya. Oh, aleluya. Hay una presencia de Dios muy fuerte en este lugar. Yo siento en mi espíritu esa presencia maravillosa de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, un bautismo de tu amor llena el corazón de los que están escuchando. Un bautismo de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, que se lleva todo temor, que se lleva todo miedo, que hace desaparecer todo aquello que los está perturbando ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Se llenan de tu presencia los corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu misma presencia, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Permitime hacer una oración también por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando situaciones de enfermedad y que no pueden superarlas. Yo le pido al Espíritu de Dios esta mañana que en el lugar donde estás, su presencia maravillosa se manifieste con sanidad, con sanidad, con sanidad y liberación. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tu misma presencia, Señor, se manifieste en la vida de los que están escuchando. Señor, que tu poder, que tu gloria los envuelva. Señor, que ahora el poder de la llaga de Jesucristo se manifieste con sanidad donde hay enfermedad, en el nombre de Jesús, sea cual fuere la enfermedad. Señor, en estos días que hay tanto problema de enfermedad en los pulmones, Señor, limpia los alvéolos pulmonares para que transformen el oxígeno y lo lleven a la sangre, en el nombre de Jesús. Señor, que haya libertad en los bronquios para que el aire pase y fluya, en el nombre de Jesús, en los pulmones. Señor, yo te ruego tu mano de sanidad sobre aquellos que están padeciendo problemas en los riñones, problemas, Señor, en el estómago, problemas en los intestinos. En el nombre de Jesús, Señor, declaro el poder de las llagas de Jesucristo. Tu palabra dice, y lo confieso esta mañana, que por las llagas de Jesús hemos sido nosotros curados. Por eso yo confieso esta palabra en el nombre de Jesús. La suelto sobre tus hijos que están escuchando. La suelto sobre las personas que están escuchando. Y que reciban el poder de tu sanidad, Señor. Yo creo en tu poder para sanar. Confieso tu poder para sanar. Creo, Señor, que en la cruz del Calvario tu obra fue perfecta, que la completaste resucitando de los muertos y que hoy estás intercediendo por nosotros a la diestra del poder de Dios.
Por eso, Padre, yo me animo a orar en el nombre de Jesús por toda enfermedad, para que desaparezca de los cuerpos, en la sangre, Señor, toda enfermedad en la sangre, Señor, toda enfermedad en la sangre, Señor, en el nombre de Jesús declaro tu libertad, tu sanidad. Padre, todo tumor, todo bulto desaparece en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo tumor desaparece. Señor, todo dolor de cabeza, toda opresión en la cabeza, Señor, en el nombre de Jesús, desaparece, desaparece, desaparece por tu poder. Padre, yo creo que tú eres maravilloso y que tú eres un Dios de misericordia. Señor, gracias, gracias por esta mañana poder adorar tu nombre y bendecirte a ti, Señor. Gracias, gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús amado. Aleluya. Silvana, Gladys, Lili, bendiciones. Qué lindo que estén con nosotros. Gracias a Dios. Gracias, querida apóstol Gladys. Bendiciones. Un abrazo inmenso. Gloria a Dios. Recordad que no hay temor cuando pones tu vida en las manos de Cristo. Desaparece el miedo, desaparece el espanto, desaparece, en el nombre de Jesús desaparece. Porque hay libertad, libertad en Jesucristo. Jessy, bendiciones para toda nuestra amada gente de Pehuenco, un beso grande. Desaparece el miedo, el temor, cuando nos ponemos en las manos de Jesucristo. Quiero invitarte a que, si este mensaje ha sido de bendición, lo compartas, lo puedas compartir. Mucha gente está atada por el temor y el miedo en estos días. Mucha gente. Fernanda, bendiciones, un beso grande. Mucha gente está atada por el miedo, por el temor. Entonces, compartí este mensaje, compartilo, hacelo llegar a otra gente. No tengas vergüenza, no tengas temor. Jesús no se avergonzó de estar semidesnudo en la cruz del Calvario, pendiendo por nuestros pecados. Él no se avergonzó. No te avergüences de Cristo, no te avergüences de Él. Compartí este mensaje, va a ser de bendición para el que lo escuche. Y también sumate a nuestra página, Iglesia del Dios Viviente Argentina, dale me gusta, activa las notificaciones para que recibas esas notificaciones cuando vamos a estar ministrando la palabra de Dios. Estamos felices de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Estamos muy felices y damos gracias a Dios por este privilegio de compartirla y de tener estas redes sociales que a veces nos quejamos y nos renegamos de estas redes sociales, pero hoy en día son una bendición si las podemos usar para esto, para proclamar el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Amados, estamos en contacto. A nuestros amados hermanos de Pehuenco les comento que vamos a estar, Dios mediante, el día miércoles, vamos a estar allí, vamos a tener una reunión y vamos a estar compartiendo un tiempo en la hermosa presencia de Cristo. Así que nos vamos a estar viendo. Yo les mando un beso grande a cada uno, un abrazo. Soy el pastor Rubén Esteve y los esperamos en nuestra próxima transmisión del día miércoles a las 8 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Vamos a ver, todavía estamos esperando que se abran más las puertas para poder tener reuniones presenciales en Bahía Blanca. Estamos felices de poder compartir la palabra con ustedes. Un beso enorme, enorme, enorme. Que pasen un maravilloso día en familia, que compartan la mesa, que compartan la alegría de estar juntos, que sean bendecidos. Hasta cada momento.